En este video vamos a repasar conceptos de geometría analítica y comencemos con el tema de ángulos. Pero, ¿qué es un ángulo? ¿Qué es un ángulo? Bueno, pues le llamamos ángulo a la abertura comprendida entre dos semirrectas que se juntan en un punto. Este punto se conoce como vértice. Ese es un ángulo. La semirrecta AC y la semirrecta AB se cruzan en un punto. La abertura que forman a raíz de ese cruce se conoce como ángulo. Los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero también en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Si se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj, si se toma la medida a partir del eje horizontal hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, en este sentido, decimos que el ángulo tiene un valor positivo. Si los medimos a partir del eje horizontal en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj, decimos que es negativo, como dice este diagramita. Si medimos un ángulo del eje horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, en sentido antihorario, decimos que el ángulo es positivo. Y si lo hacemos en sentido horario, el ángulo es negativo. Las unidades en que podemos medir los ángulos son dos, los grados y los radianes, de acuerdo al sistema. En el sistema llamado cíclico o circular, los ángulos se miden en radianes. ¿Pero qué es un radián? ¿Qué es un radián? Bueno, pues un radián es el ángulo que se forma a raíz de un ángulo central. Esta es la definición de un radián. Es la medida del ángulo central que sostiene un arco cuya longitud es igual a su radio. Un ángulo central es el ángulo formado por dos radios, como se puede ver en la figura. Hay dos radios, el ángulo que se forma entre estos dos radios se conoce como ángulo central. Y un radián es la medida del ángulo, la cantidad de apertura, la medida de la apertura de estos dos radios, tal que sostienen un arco. Este ángulo sostiene un arco cuya longitud es un radio, es igual a un radio. Ese ángulo que sostiene un arco cuya longitud es igual a un radio se conoce, tiene el valor de un radián. Entonces, un ángulo central como que el que aparece aquí, el ángulo A, ustedes pueden ver el ángulo A, este ángulo A tiene una medida en radianes. ¿Cuál sería su medida en radianes? Pues resulta que sostiene un arco de una longitud igual a 2 radios. Eso significa que mide ¿cuántos radianes? Exacto, 2 radianes. Consideremos, por ejemplo, otro ángulo central que sostiene un arco. Este ángulo es mucho más grande, se ve más abierto. Hay más separación entre los radios. De tal forma que el arco que sostiene esta apertura es igual a 3 radios, mide 3 veces el radio. Por lo tanto, este ángulo A tiene un valor de 3 radianes, efectivamente. ¿Cómo sería ahora un ángulo central que fuera aún más grande, que fuera más amplio, que sostuviera un arco más grande? Por ejemplo, ese. ¿Cuánto vale el ángulo A? Para saber cuánto vale el ángulo A en radianes, tendríamos que analizar cuántas veces cabe el radio en este arco, que en realidad es toda la circunferencia. Todo este arco es la circunferencia. ¿Cuántas veces cabe el radio en el arco que corresponde a toda una circunferencia? Bueno, tal vez tendríamos que preguntarnos primero cuánto mide esta circunferencia, cuál es el perímetro de una circunferencia. Y sabemos de nuestros cursos de geometría básica que el perímetro de una circunferencia es pi por diámetro, o lo que es lo mismo 2pi veces el radio. Este es el perímetro. Esto es lo que mide la longitud de toda la circunferencia. Si la longitud de toda la circunferencia la dividimos entre r, encontraríamos el número de veces que cabe r en la circunferencia, o sea, el número de radianes.
Y como podemos ver, 2πr entre r nos da 2π veces en que cabe el radio en la circunferencia, o sea, 2π radianes. En este ángulo que ocupa toda la circunferencia, que también podemos todos observar que corresponde a 360 grados, hay 2π radianes. 360 grados, el ángulo que corresponde a toda la circunferencia, o sea, en grados, 360 grados, equivale a 2π radianes. Bien, pues esta equivalencia de radianes a grados la podemos usar para hacer conversiones, para poder expresar cualquier valor de ángulo, tanto en grados como en radianes, cambiar de un sistema a otro, sexagesimal a circular. Podemos hacerlo muy fácil con esta equivalencia. Vamos a hacerla más fácil. Si esta equivalencia la dividimos entre 2, la mitad de 360 grados son 180 grados, la mitad de 2 pi radianes pues son pi radianes. Es una equivalencia un poquito más simple, ¿no? Más pequeña, pero es la que podemos usar para hacer la conversión. Si quisiéramos, por ejemplo, convertir pi medios de radian a grados, ¿qué tendríamos que hacer? Pi medios de radian a grados. Sabemos que pi radianes son 180 grados, entonces la mitad de pi radianes deberían de ser ¿cuántos grados? Pues la mitad de 180, ¿verdad? O sea, 90 grados. Muy bien. Si quisiéramos, por ejemplo, convertir 210 grados a radianes, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer para convertir de grados a radianes usando nuestra equivalencia? La equivalencia nos induce a dos factores. La equivalencia nos permite proponer dos factores, dos tipos de factores para hacer una conversión corriente. Por ejemplo, este factor, el multiplicar por esta razón 180 grados entre pi radianes nos permite hacer una conversión de un sistema a otro. O bien multiplicar por este factor pi radianes entre 180 grados nos permite hacer la conversión al revés. Si quisiéramos convertir de radianes a grados, tendríamos que usar este factor como multiplicador de esta cantidad, con el fin de que los radianes que multiplican y los radianes que dividen estas unidades se anulen y solo nos queden unidades de grados. De manera similar, este factor lo usaríamos si lo que queremos es convertir de grados a radianes. De grados a radianes, como lo que queremos es eliminar los grados y dejar radianes, estas unidades de grados se multiplicarían con la cantidad en grados y se anularían dejándonos en radianes. Vamos a ver este ejemplo de 210 grados. ¿Qué factor tendríamos que usar si queremos convertir de grados a radianes? ¿Qué factor? ¿Este o este? ¿Cuál factor? Naturalmente, sí, el que va a eliminar a los grados. Entonces, si a 210 grados lo multiplicamos por este factor, donde los grados están en el denominador, unidades de grados que multiplican unidades de grados que dividen, se anulan y nada más nos quedan unidades de radianes. Hacemos la multiplicación. Podemos simplificar 210 entre 180. Si dividimos entre 30, tanto numerador como denominador, tenemos 7/6 de pi radianes. O sea, esa es la equivalencia. 210 grados equivalen a 7/6 de pi. Como pueden ver, es muy sencillo hacer la conversión de grados a radianes y viceversa. Vamos a realizar los siguientes ejercicios, por favor. Vamos a hacer las siguientes conversiones. Debemos de tener muy ágil en la memoria cómo pasar de un sistema a otro, porque los ángulos se pueden expresar en radianos, se pueden expresar en grados y a veces los usaremos indistintamente. Así que debe ser fácil para nosotros hacer la conversión. Podemos distinguir que cierta cantidad de grados equivale a cierta cantidad de radianes. Debemos de hacerlo de manera muy simple, muy fácil, muy rápida y no debe de causar problemas. Entonces, por favor, vamos a realizar estas conversiones. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.